Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a empezar en esta mañana. Vamos a empezar en nuestro servicio y darle la gloria y la honra a Dios. Vamos a orar por su palabra. Sea bienvenido a la Iglesia Casa de Oración aquí en Jiquilpan. Y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que Él sea quien hable a nuestro corazón y quien hable a nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Padre, alabamos tu nombre, Señor Jesús. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Te damos hoy a ti la gloria y la honra, porque tú eres quien va a hablar a nuestro corazón. Tú eres quien va a hablar a nuestras vidas. Tú eres, Señor Jesucristo, quien en esta mañana tienes la porción necesaria para nuestras vidas. Tienes la porción en esta hora que va a alimentar nuestro ser. Tienes la porción que en esta hora, Dios, también aquellos que verán, Señor Jesucristo, a través de estos medios tu palabra. Hoy, Señor Jesucristo, tú estás hablando y vas a hablar a nuestras vidas. Te ruego, Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestro ser, hablando a nuestras vidas, Dios. Te damos gracias. El día de hoy, Señor y Espíritu Santo, te ruego que tú hables a nuestras vidas. Me escondo debajo de la cruz del Calvario. Saber que tú hablarás a nuestras vidas, hablarás a nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Voy a invitar en esta hora a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2. Libro de Hechos capítulo 2. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Libro de Hechos capítulo 2. Gracias, Dios. Y vamos a leer los versículos del 16 al 21. Libro de Hechos, capítulo 2, del 16 al 21. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Esperamos a que usted llegue al libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 16 al 21. Y dice así su palabra: Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bendito sea el nombre de Dios. Y nosotros en la semana hemos estado viendo y vimos el sexto sello. No lo terminamos, pero estuvimos viendo el sexto sello. Y en el sexto sello Dios habla y dice que ahí pasan, que Dios, el sexto sello es puesto hasta el final, en el tiempo de la gran tribulación. Y nosotros encontramos en ese sello que viene Dios y toca el sol, toca la luna y toca las estrellas. Estamos viendo todo lo que acontece en el sol, lo que va a acontecer en la luna y las estrellas, y ciertamente nos quedamos ahí. Pero la otra parte, el miércoles veremos esa balanza, pero la otra parte que Dios quiere hacer, porque usted y yo tenemos estos sellos dentro de nuestro corazón, lo que Dios quiere hacer y obrar en nosotros a través de estos sellos es que Dios quiere apagar toda luz equivocada que yo tengo, porque yo tengo un sol, tengo una luna, tengo una estrella, y lo que son esos astros, esas estrellas en el cielo, lo que hacen es que brillan. Pero en mi ser y en mi vida es que yo tengo de repente un sol, una luna,
o estrellas de luces en pensamientos equivocadas. Y en Apocalipsis dice que Dios va a tomar los cielos y los va a plegar como un libro. Lo que nos quiere decir es que Dios también va a terminar con todo aquello que es incorrecto, con todo libro, con toda cosa, con toda instrucción incorrecta. Y a veces usted y yo tenemos instrucciones incorrectas dentro de nuestras vidas, pero Dios, cuando desate ese sello en nuestro ser y en nuestra vida, Dios va a acabar con toda instrucción equivocada. Y aquí está hablando el apóstol Pedro, que se levanta después de que estuvieron 10 días ahí esperando la visitación del Espíritu Santo. Y a través de esto nosotros vemos cómo es que Dios, a través del profeta Joel, que profetizó esto unos 400 años antes, vemos lo que dice, pero dice en el versículo 18: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y esta palabra para siervos en el hebreo es sabá. No dice que sobre todos, dice que sobre sus siervos y sobre sus siervas. Aquellos que ciertamente le han dicho el día de hoy a Jesús: Señor, aquí estoy, quiero ser tu esclavo. Aquí estoy, Señor Jesucristo, quiero ser aquel que te sirve por amor, aquel que no se queja, no murmura. Si lo mandan, si lo envían a donde sea, cierto es que el siervo va a obedecer y va a decir. Y este lado de ese derramar del Espíritu Santo, obviamente sabemos que existe el don y Dios nos hace tener esa manifestación, pero aquí dice que va a haber un derramar, no sobre todo, sino solamente sobre sus siervos y sus siervas, para estar listos para irnos con el Señor. Y dice que en aquel tiempo sobre sus siervas, sobre sus siervos, dice también aquí: y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y entonces el sol se volverá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Qué es lo que va a venir a hacer Dios sobre nuestras vidas? ¿Qué es lo que va a venir a hacer Dios sobre este sello? Es que ciertamente mi luz carnal Dios la va a apagar. Mi sol carnal de luz que tengo en pensamientos, en sentimientos y en todo aquello que hay sobre mi vida, Dios va a venir y va a decir: aquella luz incorrecta que tienes, yo la voy a apagar. Bendito sea el nombre de Dios. Aquello incorrecto que tú estás pensando, ciertamente, déjame decirte que yo la voy a apagar, porque voy a dar prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre. Y nosotros encontramos, quiero que vayamos a nuestra Biblia, al libro de Josué, capítulo 10, versículo 12. Josué, porque ahí en esta escritura nosotros vamos a encontrar que Dios obró en la vida de Josué, apagando su sol y su luna de manera equivocadas. Pero vamos a verlo. Quiero que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 12. Josué, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 12. Aquí nosotros nos encontramos con un cuadro muy hermoso. Nos encontramos con un cuadro tremendo en la palabra de Dios. Quiero que por favor leamos primeramente el versículo 1, y dice así: y como Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey.
y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvieron muy gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres fuertes. Envió pues a decir a Adonisedec, rey de Jerusalén, a Oam, rey de Hebrón, y a Pireán, rey de Jerimot, y a Japia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jerimot, el rey de Laquis, el rey de Glón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y asentaron campo sobre Gabaón y pelearon contra ella. Entonces nosotros aquí tenemos, en un lado ya pasaron el río Jordán, y aquí Josué viene y está conquistando la tierra prometida. Y la tierra prometida nosotros nos encontramos con que es esta tierra de nuestro ser, esta tierra dentro de nosotros, a la cual Dios ciertamente a través en aquellos tiempos fue un Josué que la conquistó de manera literal. Pero dentro de nosotros tenemos a Jesucristo que va a venir y que va a conquistar esta tierra que usted y yo tenemos. Porque todas estas naciones que están aquí, Dios las puso y Dios las representó, porque son naciones y son cosas que usted y yo tenemos dentro de nuestro ser, dentro de nuestra vida, y por lo cual Dios dice: todo esto que está aquí dentro de tu vida tiene que ser echado fuera, y solamente Jesucristo es aquel que puede hacerlo y puede obrar. Y entonces vienen estos 5 reyes, y cuando usted y yo estamos conquistando la tierra de nuestro corazón, no solamente se va a levantar un enemigo, sino también sabemos que el enemigo lo que hace es unirse. Si nosotros como cristianos, y ciertamente hay hermosas hermandades en las iglesias que nos unimos y estamos unidos, pero si fuéramos más unidos, ciertamente pudiéramos hacer más y vencer más. Pero en cuanto al enemigo, el enemigo sí se une. Y sabemos que viene la batalla, viene la lucha, viene la guerra, sale Josué, salen los ejércitos, pero la Biblia dice aquí en este pasaje que Josué estaba viendo que el sol ya se estaba metiendo. El sol estaba a punto de dejar de brillar, y si caían las tinieblas o caía la noche, aquellos 5 reyes, sus ejércitos, hubieran podido escaparse, hubieran podido irse, y entonces decir: bueno, ya sabemos que en este día nosotros no pudimos vencer a Israel, y se hubieran podido armar y se hubieran podido una vez más volver más fuertes de otra manera. Pero entonces Josué, al ver eso, él sabía por un lado que ese sol que estaba ahí era un sol de él, que solamente estaba brillando, y que él sabía que si no pedía a Dios algo sobrenatural, y que ahora en vez de ese sol de él que estuviera brillando de manera natural sobre la vida de sus enemigos, sobre la vida de ese ejército, él no hubiera vencido, él hubiera fallado. Pero entonces, ¿qué hizo? Leamos ahora sí el versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová, 10:12. El día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Bendito sea el nombre de Dios. Mire qué pasó. Aquí en Josué estaba brillando un sol natural, estaba brillando un sol tal vez de pensamientos que él tenía, de cosas que decía: ¿cómo los puedo vencer? Pero entonces le dijo a Dios:
Dios, mira, mi sol y mi luna tienen que ser apagadas. Mi sol y mi luna tienen que ser hecha tinieblas, porque tiene ahora que brillar un sol sobrenatural, una luna sobrenatural, que eres tú, bendito su nombre, porque yo nunca voy a ver aquí adentro lo que realmente tengo, porque yo nunca voy a ver aquí lo que necesito entregar y lo que necesito cambiar, hasta que solamente el sol de justicia, que eres tú, Señor Jesucristo, tu palabra y tu luz, me muestre lo sucio, lo vil, el enojo, la ira, la contienda, los enemigos que aquí tengo. Porque yo siempre a mi carne, a mi vida y a mi ser, la voy a consentir, la voy a apapachar, la voy a tener contenta, la voy a tener feliz. Pero cuando verdaderamente tu sol viene y alumbra sobre mi ser, me voy a dar cuenta lo que realmente está aquí sobre mi ser y sobre mi vida. Arriba Sahaya, bendito sea tu nombre. Enséñanos, Jesús. Muéstranos lo que tenemos aquí en nuestro ser y en nuestra vida. Lo que pasó aquí es que es cierto, el sol natural estaba cayendo, pero se levantó un sol sobrenatural y entonces pudieron vencer, y entonces pudieron ver por dónde se escabullía el enemigo, pudieron ver por dónde iba a ir, por dónde iba a salir. Bendito su nombre, porque dice el 16, pero los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Dice el 19, vamos a seguir leyendo, y vosotros no os paréis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que como Josué y los hijos de Israel hubieron acabado de herirlos con mortandad muy grande, hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fuertes. Y todo el pueblo se volvió salvo al campo a Josué en Maceda, que no hubo quien moviese su lengua contra los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la boca de la cueva y sacadme de ella a estos 5 reyes. E hicieronlo así, y sacáronle de la cueva aquellos 5 reyes, el rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jerimó, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces encontramos aquí que si usted y yo, de alguna manera, el sol en Dios no brilla sobre nuestro ser o no brilla sobre nuestra vida, estos reyes siempre se van a esconder y se van a esconder en una cueva. ¿Qué hay de lo que tiene usted que esconde en una cueva? Porque nosotros encontramos aquí que este rey de Jerusalén que empezó a pelear en contra de Josué, Adonisec significa Señor de justicia. Rey de Jerusalén simboliza el que justifica todos los errores que cometen. Es una autojustificación. En la Biblia nosotros encontramos que Josué venció a 32 reyes. Y si nosotros estudiamos, aquí no lo hemos hecho, pero hoy sí estamos estudiando esto, y vamos a ver el significado de estos 5 reyes, los cuales dentro de nuestra naturaleza carnal que usted y yo tenemos, están dentro de nuestras vidas. Entonces, este Adonisec significa el que se autojustifica, el que todos los errores que comete, él hace y viene y dice, ciertamente como uno de los primeros sellos de autojustificación, así es este rey, y usted y yo necesitamos vencerlo para ya no justificarnos el por qué se comporta así, el por qué hace esto de la manera en que hace con su vida, con su casa, en su trabajo, donde quiera que se mueve.
necesitamos vencer este Adonisedec que está dentro de nuestra vida y que pareciera que vive en Jerusalén, en una ciudad de paz, porque a veces pareciera que solamente el que se justifica cuando ya hirió, ya lastimó, ya hizo 1000 cosas y él se siente en paz porque dice, se lo merecían. Se merecían todo lo que hice, cómo me porté, cómo caminé, cómo lo hice, porque así me trataron, así me hicieron, y en todo su ser y en toda su vida lo que hace es autojustificarse. Hermano, no dejemos que este Adonisedec se meta en la cueva adentro de nuestra vida, sino que dejemos que el sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo, lo alumbre y nos diga y nos pueda señalar que usted y yo ciertamente somos culpables, bendito su nombre, somos culpables de todo lo que pasa y sucede dentro de nuestras vidas. Dice aquí que también vencieron al rey de Hebrón, Obán. Y Obán significa, estos nombres están en la versión 60 y tal vez en la 1909 cambian, pero es es el rey de Hebrón. Y Hebrón significa unión, Hebrón significa liga, Hebrón significa amistad. Y también nos dice que era una ciudad llamada Kiriat Arba y nos habla de gigantes. Y lo que estos gigantes tenían o era en sus vidas es que había mezclas, ¿sí? Ohán, rey de Hebrón, significa unión, significa liga, significa amistad. Era una ciudad llamada Kiriat Arba, nos habla de gigantes y nos habla de mezclas. Este rey Ohán de Hebrón, en nuestro ser y en nuestra vida cuando lo tenemos, y si el sol de justicia no brilla sobre nuestra cueva, nosotros vamos a tener este rey en nosotros, que ¿qué es lo que hace? Nos hace ligarnos, y créame que a veces hace ligar a tu vida al mundo. Te justificas con Adonisedec, el por qué tú te ligas con el mundo, el por qué tú tienes unión y amistad con el mundo. En estos días, gracias a Dios, estábamos pintando aquí la casa pastoral y vino un muchacho, amigo cristiano, a ayudarme, y él me decía, él de otro movimiento, y me decía, dice que conozco a un amigo, y me dice que él en el mundo, estando ahí, tiene que hablar y tiene que comportarse como ellos, porque si no se lo comen. Y uno dice, un cristiano uniéndose como habla y como dice el mundo, Dios me alcanzó y yo fui policía, y vivir en esos ámbitos de albures, de groserías, de cosas incorrectas, de ver pasar a las mujeres y simplemente verlas de manera incorrecta, y dice uno, un cristiano lo que debe de hacer es que tiene que vencer al Ohán que tiene dentro de su ser, que tiene dentro de su vida, porque si no él va a estar justificándose y diciendo yo, porque si no sobrevivo y hablo así como el mundo, ciertamente yo me pueden vencer o comer o acabar. Pero yo le decía, estábamos trabajando, él trabaja en una escuela, pero se dedica a hacer trabajos, y él me decía, yo a veces me ayuda muchachos que están en drogas, que están en distintas cosas, pero él decía, ellos y yo no hablo groserías, porque sé que yo debo de seguir a Jesucristo. Cuando yo estuve en un lugar que se llama Agua Fría, había muchos muchachos que trabajaban en compañías cristianas, y por lo regular hay una palabra que siempre se dice el mundo, porque el mundo ya no se pone nombres, pero ellos como cristianos no decían esa palabra incorrecta y se llamaban, hey vato. Incluso los del mundo ya no decían esa mala palabra, sino sí decían vato. Y hermano, usted tiene que ser luz, pero usted tiene un Ohán y lo puede dejar, y usted se puede ligar a cómo actúa el mundo.
no sé, su trabajo, tal vez todas las mujeres van pintadas. Ya, si dice usted, entonces yo tengo que unirme a las mujeres, pero usted puede ser diferente, puede ser distinta. Y hermana, de hecho, el hecho de como Dios nos pide que obremos y actuemos, es que usted ya es diferente, bendito su nombre. Hermano, hermana, usted no tiene que estar unida, ligada a la moda. Usted no tiene que estar unido, ligado, porque si no tiene un hoján y si no lo saca, bendito su nombre, ese hoján con estas mezclas lo va a estar haciendo a usted que siga mezclado, que siga obrando así en su vida. Y dice que también vino el rey Pireán. Y Pireán, hermano, significa asno salvaje. Y este Pireán es el rey de Jarmut. Y Jarmut significa estar alto, ponerse arriba, presuntuoso, promoverse, el que solo se levanta. Pireán significa asno salvaje, burro salvaje. Y significa Jarmut, él era de Jarmut, y significa estar en alto, ponerse arriba, presuntuoso, promoverse, el que solo se levanta. Y vea usted todo aquel que es youtuber o está en el mundo, en la tele, artista, se promueve, dale like y manita arriba y 1000 seguidores, 1 millón de seguidores, porque la gente tiene este otro rey, Pireán, dentro de su vida, que lo que quiere es hacer TikToks y piruetas y un montón de cosas, porque lo tenemos. Y debemos de decirle al Señor Jesús, hey, alumbra el sol en mi vida, bendito su nombre. Hermano, si tú te humillas, ciertamente Dios va a hacer en ti. Si tú te humillas, Dios va a hacer en ti levantarte, ponerte en alto, ponerte arriba, bendito su nombre. Y entonces dice la Biblia, el que se humilla será ensalzado. Pero tenemos este rey que viene y nos hace que nos promovamos, que nos levantemos, que estemos siempre buscando el orgullo, la soberbia, el tener, el ser, el que nuestro nombre, el que nuestra vida. Y entonces viene Dios y dice, voy a alumbrar mi sol para que ese rey que tienes lo saques de la cueva, lo den, porque ellos esconden estos actos, sentimientos en nuestra vida, hacen que se metan en la cueva. Y dice que también pelearon en contra de otro rey que se llamaba Jafia, y este rey Jafia significa espléndido, ¿sí? Que es el rey de Laquis. Jafia significa espléndido y Laquis significa quien camina. Y pareciera tal vez algo bueno, ¿no? Y ser espléndido. Pero cuando uno anda en el mundo, uno se mete a los bares y a las cantinas y dicen, ¿la botella cuánto cuesta? 800, no, yo la pago. Pero ya llegas a casa y tus hijos te piden 1 litro de leche que cuesta 18, 20 pesos y a la mujer su gasto, hay gente que dice, a ver, ahí te va, ¿no? Y le da. Pero a veces dentro de las cosas del mundo hay gente que es luz afuera, pero dentro de casa no lo es. Y a veces nosotros, no sé, yo fui, Dios me llamó de ser católico, y cuando es la fiesta del santo en pueblos, créame que la gente dice, ay, al santo hay que darle todo y es bien espléndido. Pero nos volvemos cristianos y ya no somos tan espléndidos, ¿verdad? Nos cuesta a veces darle a Dios. Y dice que este rey de Jafia vivía en Laquis, quien camina. Y hermano, a veces tú y yo podemos caminar de acuerdo a nuestros propios pensamientos,
caminar de acuerdo a nuestra propia manera de sentir, de pensar, a cómo nos ha tratado la vida, pero necesitamos que el sol de justicia venga y brille sobre esta cueva donde se esconde ese rey, y entonces sacarlo, bendito su nombre, y entonces no caminar sino caminar de acuerdo a Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Ese es el único camino que tú y yo necesitamos tener, el único camino que necesitamos hacerlo, y entonces sacar a este rey de Jafia. Y dice también que estaba el rey de Debir. Estaba el rey Debir, y Debir significa ciudad de los libros. Debir significa ciudad de los libros, que era y vivía este rey en Eglón. Y bueno, hablando de un poquito de todo esto, acerca de los cielos, en donde Dios dice que Dios va a quitar toda instrucción equivocada, y que también Dios va a quitar todo libro y todo pensamiento equivocado, porque dice Apocalipsis que va a plegar los cielos. Dios va a quitar todo libro. Y cuando el día de hoy la Biblia dice acerca de Lucifer que él fue, dice en Ezequiel, dice, no hay secreto que te sea oculto, porque Lucifer conoció, estuvo en el cielo, estuvo con Dios. Y entonces hay un montón de hombres con un montón de filosofía, con un montón de literatura, con un montón de cosas que de alguna forma, cuando tú estás en la escuela, cuando tú estudias, toda esa filosofía, todo eso lo leyó uno. Hoy la gente ya no lee porque va a YouTube y pone sobre todo toda cosa para saber. Prende Discovery Channel y se pone a ver todo lo que ahí esos científicos dicen, hablan, expresan y dicen. Y entonces dice Dios, yo un día voy a acabar con toda instrucción incorrecta y equivocada que existe. En un lado, quien está compartiendo con ustedes, yo un día decía, soy medio ateo porque sí creía en Dios, pero había leído tantos libros, tantas tonterías leí, que yo decía, no, Dios no existe, Jesús no es real, ni existió, ¿sí? Y había así de libros equivocados que llegaron a mi vida. Yo me aventé toda una serie llamada de un hombre, J.J. Benítez, llamado Los libros de él, Caballo de Troya. Y bueno, trata de según un hombre y viaja al pasado y es científico, se encuentra con Jesús, y me aventé sus libros y yo decía, caray, estaba como que todo de una manera incorrecta y mal. Pero Dios va a acabar con todo libro, con toda instrucción equivocada, porque hay gente que se hace mesiánica, porque hay libros que lee, porque escribieron judíos y un montón de cosas, pero dice aquí, todos tenemos un deber de libros que hemos leído, de cosas que hemos visto, de cosas, de instrucciones que hemos metido dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro ser. Bueno, nunca lo he leído, pero había un hombre que conocí, hay un libro que se llama el libro de Urantia, espero que usted no sepa de eso, pero conocí a un hombre y tiene que ver Urantia con las cosas que hablan de Jesús y así, o sea, es un libro que escribió alguien. Un día la hermana Esparza decía, ¿sabes? Hay mentes más poderosas que tú. Y si tú lees esas mentes más poderosas a la mente pequeña que tú tienes, sí te pueden dominar. Pero hay toda clase de libros. Y él me decía, hermano, hay que hacerse Urantio. Y dice, voy a hacer mi iglesia de Urantia. Y le decían el Urantio. Sí, porque hay un montón de libros y podemos aquí pasarme horas diciéndole los libros equivocados que leí. Pero Debir, ciudad de los libros.
Cuando el único libro eterno que va a seguir siéndose predicado, el único libro eterno que va a seguir siendo por los siglos de los siglos, es la palabra de Dios. Y aquí, hermano, están las instrucciones correctas para tu vida. Aquí están las instrucciones correctas. Y nosotros, cierto, aprendemos de libros, de estudios que escribió la sierva de Dios. Pero yo le expreso y le digo siempre a la iglesia, no me crea nada que yo no pueda mostrarle a través de la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Pero Dios va a acabar con este débil, santo su nombre. Sigamos leyendo Josué capítulo 10. Dice el 24, y cuando hubieron sacado estos reyes a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: llegad y poned vuestros pies sobre los pescuezos de aquestos reyes. Y ellos se llegaron y pusieron sus pies sobre los pescuezos de ellos. Hermano, con ellos, con estos reyes, con las actitudes que hay en nuestro corazón, hay que ir a sus voluntades, bendito su nombre. Hay que ir a lo profundo, hay que ir hasta sacarlos de raíz a estos reyes que están dentro de nosotros. 25, Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y dice claramente, si peleas. Pero si tú estás consintiendo, Dios no va a hacer nada contra todas las cosas que tú tienes aquí dentro de tu ser, aquí dentro de tu vida. Bendito sea su nombre. Y después de esto, Josué los hirió y los mató, e hízolos colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta la tarde. Y en un lado, hermano, cierto, primero los mató y después los colgó. Pero porque por un lado, hermano, cuando Jesucristo estuvo colgado en la cruz, la Biblia dice que Él exhibió públicamente a todos los principados, a todas las potestades, y las enclavó en la cruz del Calvario. Bendito su nombre. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Antes de que se metan en esa cueva y el sol esté brillando, lo que tú y yo tenemos que hacer es ir y colgar y poner en la cruz del Calvario todas nuestras actitudes. Si tú pones en la cruz del Calvario tus actitudes, lo que tienes, los libros, tus instrucciones, tu orgullo, tu justificación, lo que está en tu vida, el Señor Jesucristo ahí los va a exhibir. Bendito su nombre. Ahí pueden ser muertos, santo el nombre de Dios. Ahí pueden ser colgados. Pero si tú vas a la cruz del Calvario, aleluya. Y dice el 27, cierto, fue un día largo, porque ya estaba brillando algo distinto. Dice el 27, y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la boca de la cueva hasta hoy. Hermano, una vez muerto, porque aquello puede volver a vivir, porque así es la carne, si tú le dejas vida, si tú le das vida. Y entonces muertos, ahora sí, mételos a la cueva y ponle piedras, bendito su nombre, para que ello no vuelva a salir, para que aquello no se pueda volver a mostrar, para que aquello no te vuelva a matar, a acabar, para que aquello no te vuelva a hacer caer. Porque tú dices, yo caigo porque esto que tengo, esto que está en mi vida, esto que está en mi ser no he podido. No, pero si lo mata Jesús, porque tú y yo no podemos. Y ahora, una vez muerto, bendito su nombre, ciertamente tú le pones ahora piedras. Mételos en la cueva y ponle piedras, porque si se puede, bendito el nombre de Dios. Y dice hasta hoy. 28, en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la puso a cuchillo y mató a su rey y a ellos y a todos los que en ella tenían vida sin quedar nada. Mas al rey de Maceda hizo como había hecho al rey de Jericó.
Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová le entregó también a ella y a su rey en mano de Israel, y metióla a filo de espada, con todo lo que ella había vivo, sin quedar nada, mas a su rey hizo de la manera que había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y puso campo contra ella y combatióla. 32. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y tomóla al día siguiente, y metióla a cuchillo con todo lo que en ella había vivo, como había hecho en Libna. Entonces Orán, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo hirió Josué hasta no quedar ninguno de ellos. Y mire, hermano, cómo es la carne, y vuelvo a expresarle, la carne vuelve a unirse, ¿sí? Y dice aquí que estos 5 reyes estaban siendo derrotados por Josué. ¿Y qué pasó? Hermano, usted dice hoy, el día de ayer fue a la iglesia, caminó con Dios, entregó su enojo, hoy esta semana no se enojó, pero ¿qué cree? La carne que aún está ahí, la carne que tenemos, va a salir, va a surgir, porque Geser significa precipicio. Geser significa, dice aquí en el versículo 33, entonces Orán, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis. Este Geser subió en ayuda de la autojusticia, del que se justifica por sí mismo. Y dice que Orán, y vivía en Geser. Y Orán significa su colina, ¿sí? Su colina. Entonces, Geser significa precipicio, y precipicio significa un despeñadero, o sea, arrojar o derribar de un lugar alto. Es un pronombre posesivo de tercera persona, o sea, el rey de Geser nos quiere derribar y llevarnos a su colina. Lo que este rey quiere hacernos es primeramente, cierto, elevarnos, subirnos, pero una vez que estamos ahí, y si usted no ha vencido la justificación y todos estos 5 reyes, este rey, Orán, lo que va a hacer es que lo va a aventar. Y el enemigo siempre quiere aventarnos hacia nuestras suciedades, hacia las cosas que usted y yo no hemos podido vencer. Ahí es donde el enemigo quiere aventarnos de su colina, aventarnos de donde tal vez caímos. Pero aquí dice la Biblia que Josué lo venció, y nosotros tenemos a Jesucristo, que cuando tal vez usted está a punto de caer, está en esa colina, viene Él, y lo que Él quiere es rescatarlo. Jesús nos rescata, Jesús nos salva, Jesús hace que nosotros tengamos algo distinto y no nos vayamos al precipicio. Pero hermano, qué triste aquellos que se suicidan, cometen errores, porque se van al precipicio, porque Orán los quiere aventar. Aquel que comete adulterio, aquel que tiene relaciones antes del matrimonio, aquel que roba, aquel que hace 1000 cosas, es un Orán que tenemos dentro de nuestra vida y que nos hace lanzarnos al precipicio tontamente como un asno salvaje. Pero dice que Josué los venció, y tenemos a Jesucristo, el cual puede hacernos vencer. Versículo 34, dice aquí la escritura: de Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y pusieron campo contra ella y combatiéronla, y la tomaron el mismo día, y metiéronla a cuchillo. Y aquel día mató a todo lo que en ella había vivo, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y combatiéronla. Y tomándola, la metieron a cuchillo a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella había vivo, sin quedar nada.
como habían hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella había vivo. Y volviéndose Josué y todo Israel con él sobre Debir combatióla, y tomóla a su rey y a todas sus villas, y metiéronlos a cuchillo, y destruyeron todo lo que allí dentro había vivo, sin quedar nada. Como había hecho Hebrón, así hizo a Debir y a su rey, y como había hecho a Libna y a su rey. Dice el versículo 40, hirió pues Josué toda la región de las montañas. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Hasta qué punto? ¿Y qué es lo que hubo en esta incursión de solamente unos cuantos días? La palabra para montañas que está aquí significa surgir hacia arriba, alturas de mi orgullo. Si estos reyes son vencidos, usted y yo vamos a poder ir a las montañas y vamos a poder vencer nuestro orgullo. Y que por un lado vamos a poder saber y decir, no fui yo, fue el Señor quien me llevó a las montañas, quien tiene todo esto en placer en la montaña, en lo alto, sobre mi vida, es Él. Y yo permanezco en lo bajo, sabiendo que todo lo que tengo, que todo lo que hay sobre mi vida, Él me lo dio. Amén. Y dice también en el 40, dice, y toda la región de las montañas, y la región del mediodía. Esta palabra para mediodía en la versión 60 así dice desierto. Y la palabra aquí es Negev, que significa desierto seco. Hermano, todos estos reyes se van a esconder en nuestras actitudes, en nuestras vidas. Y si no estás en las montañas, pero te encuentras seco, te encuentras en el desierto, ciertamente ahí estos enemigos salen y vienen. Y la Biblia dice aquí, Josué venció al mediodía, venció al desierto, fue arriba, fue abajo, porque también dice aquí, y también los llanos, y esta palabra para llanos, obviamente es el valle, significa tierra baja, significa valle, significa humillar, también significa depresión, significa pobrecito de mí. ¿A dónde fue vencer Josué? Fue al valle, fue abajo, fue a donde pasas ese lado, ese momento triste de dolor, de sufrimientos. También Josué fue ahí, bendito su nombre, con la ayuda de Dios, fueron a vencer, fueron a poner, bendito el nombre de Dios, sus pies sobre todos estos reyes, arriba, abajo, en las montañas, en todos lados. Y también dice aquí, y de las cuestas. Y esta palabra en la versión 60 dice laderas, y significa corrientes, significa barrancos, y corre un arroyo. En donde hay agua, en donde corre un arroyo, por lo regular lo que siempre hay es vida. En las laderas, en los costados, en los arroyos, lo que corre es vida. Y hermano, cuando esa vida, pero que tú crees y corre, pero no es la vida de Dios, tú te pareces como un llano fértil, que pareciera que tienes fruto, que tienes el montón de cosas, pero Dios viene y dice aquí la Escritura en el versículo 40, que Dios lo hirió, que Dios vino, que Dios acabó con cuestas, con montañas, al sur, al mediodía, arriba, abajo, donde pareciera que está produciéndose buen fruto, pero en realidad no hay nada de Dios. Porque dice el versículo 40, todo lo que tenía vida mató, al modo que Jehová Dios de Israel lo había mandado. Versículo 41, e hiriólos Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, los filisteos, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón, todos estos reyes y sus tierras. Tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Dice que esta incursión fue en unos días. Hermano, hay gente que tiene 5, 10, 15, 20 años en la iglesia y dice, es que no he podido cambiar.
Oh, Sharabasía. Oh, santo su nombre. Hermano, aquí dice que fue en días y dice que estos reyes, sus tierras tomó Josué de una vez. Así que Josué, un hombre de manera literal, Josué tiene el significado de salvación. Josué es un tipo, una sombra del Señor Jesucristo. Y si Jesús está ahora dentro de nuestro ser, dentro de nuestras vidas, hermano, ¿qué esperas para cambiar? ¿Qué esperas para ser diferente? ¿Qué esperas para ser distinto? ¿Qué esperas para cambiar tu carnalidad? Esa mundanidad, lo mundano que vives, bendito su nombre. ¿Qué esperas para cambiarla? ¿Qué esperas para ser diferente? Aquí dice de una vez, dice en un momento, dice aquí, dice tomó una vez, porque el Dios de Israel peleaba por ellos. Si el Dios de Israel es tu Dios y lo tienes, Él pelea contigo, Él pelea por ti, Él pelea en todo esto que tenemos dentro de nuestra vida. Y vino Josué y tomó todas estas tierras, porque tomó Josué y todo Israel con él y volvieron al campo de Gilgal. Volvieron al campo de Gilgal. Fue una victoria. Vencieron, lo lograron, ganaron, vinieron victoriosos, vinieron bien. Y entonces, cuando usted dice, bueno, ya termino el instituto, vine de un encuentro, vine de un congreso, vine de jóvenes, vine de las cosas espirituales, tuve un domingo bendecido, la gloria, la presencia de Dios se derramó, usted venció. Entonces nosotros ya dimos todo a Dios, dimos nuestras fuerzas con la espada, dimos nuestras vidas, nos congregamos, estuvimos el día del Señor, entre semana le dimos a Dios lo que hay que darle a Dios. Usted y yo, ¿qué esperamos? El sermón que prediqué y Dios bendijo. Y entonces ahora, teniendo tanta vida espiritual, tantas cosas de Dios, el Espíritu Santo, teniendo una fuerza, los enemigos vencidos, mi carne, mi enojo, mi justificación, mis libros, quitar mi asno salvaje. ¿Qué espero? Espero que ahora Dios me bendiga, me ponga en una hamaca porque pues ya vencí, me dé un gozo, un deleite, que mañana mi patrón me diga estás ascendido, que llegue un montón de trabajo, montón de dinero, me pueda ir a la playa, me pueda vacacionar. Eso esperamos que pudiera venir para nosotros. Solo lo introduzco, vamos a seguir estudiando, pero ¿qué pasa en el capítulo 11? Termino en un lado. ¿Por qué pasó todo esto de vencer a todos estos reyes? De vencer todo esto que había aquí. Es porque Josué sabía que tenía un sol y una luna que se estaban apagando, pero eran las de él. Y le dijo entonces ahora a Dios, Señor, sol, mi sol, detente. Luna, detente en el valle de Ajalón, en Gabaón. Ahí detente, porque ahora lo que va a brillar va a ser el sol, la luna de la estrella verdadera, que es Jesucristo, que me va a alumbrar para que yo saque estos reyes que están en mi ser y en mi vida, y rompa estas actitudes, y rompa todo esto que está dentro de mi ser. Y una vez que lo hago y venzo, ¿qué espero? Solo lo leemos, capítulo 11. Oyendo esto, Jabín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobá, rey de Madón, y al rey de Simrón, y al rey de Absa, y a los reyes que estaban a la parte del norte en las montañas, en el llano al mediodía de Cinerón, y en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente,
y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al jebuseo en las montañas, y al heveo debajo de Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, pueblo mucho en gran manera, como la arena que está a la orilla del mar, con gran muchedumbre de caballos y carros. Todos estos reyes se juntaron, y viniendo reunieron los campos juntos las aguas de Merón para pelear contra Israel. Hay gente que dice, es que le estoy dando a Dios y pareciera que de Dios solo me mete en problemas, en situaciones, en circunstancias. Es que tal vez no has leído lo que la Biblia dice que existe. Una vez que tú vences, peleas, luchas, tú quieres, ¿verdad? Y queremos así las vacaciones espirituales. Pero ¿qué crees en Dios? Si tú has vencido algo de tu carne, ¿qué crees? Dice la Biblia que este Javín precisamente es el hombre viejo, el tonto necio que está ahí sentado. Pero como cuando tú eres alguien que no dejas que la luz de Dios brille y no estás tratando con todas estas cosas en tu vida, tal vez dices, como que tengo paz, como que no hay lucha, como que voy caminando con Dios. Pero una vez que tú te empiezas a meter a territorio enemigo, te empiezas a meter más profundo para trabajar con tu ser y tu vida y convertir, transformar, regenerar, conformar al hombre viejo que tienes, créeme que este se va a levantar, se va, y no solamente va a venir con unas cuantas cosas, sino va a venir con todo un ejército, va a venir con todos reyes, ejércitos. Y tu carne pareciera que se va a levantar más alta, más grandota, más gigante. Pero hermano, deja que el sol de justicia brille. Deja que Jesucristo haga la obra. Deja que Jesucristo haga cosas en tu vida. Porque no se trata de relajarte una vez que vienes de un campamento, que vienes de un congreso, que vienes de un retiro, que vienes de un evento, que vienes de haberte guardado en Dios, que sales de la iglesia. Y no es que yo esté deseando que por haber venido a la casa de Dios uno diga, me viene el problema, me viene la situación. No, porque Dios va contigo, porque el Dios de Israel es el que pelea, porque el Dios de Israel sabe que si ya trabajaste en un área, pero aún hay más cosas que trabajar dentro de tu vida, viene Dios y dice, ¿sabes? Voy a trabajar en tu vida, voy a trabajar en tu corazón, voy a trabajar en tu ser. Voy a trabajar dentro de tu vida. Voy a hacer que pasen grandes cosas, santo su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Y a veces viene la lucha. Y a veces viene la prueba. Gracias, Jesús, gracias. Ayúdanos. Y no es que sea en el lado de Dios que no nos ame. Y no es que sea el lado de Dios que no quiera en nuestras vidas. Gracias Jesús. Gracias Jesús. En esta hora quiero invitarte a que tú dobles tus rodillas. Y si este mensaje en tu corazón y en tu vida ciertamente ha venido y Dios desea hablar a tu corazón, hablar a tu vida. Dile a Dios que trate con tu sol, que tal vez está de manera equivocada. Dile a Dios que trate con tu sol. Vamos a orar. Pídele a Dios. Dile a Dios, ayúdame. Dile, ayúdame, Dios. Gracias, Jesús.
Gracias. La fe de Josué movió los cielos, nuestro Dios es justo y es fiel, y nunca desampara un pueblo fiel. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a orar en esta hora. Gracias, Jesús. 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 Gracias. Escucha el canto. Gracias, Jesús. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder, bendito su nombre. Dios tiene el poder. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias el día de hoy, Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu amor y tu fidelidad. Rogamos, Señor, que seas tú en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que estás obrando y haciendo en nuestras vidas, Jesús. Gracias, 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 gracias.